Amigos, hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Que el Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. El Señor llamó primeramente 12 de sus discípulos y los estableció para estar con Él. Y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Luego el Señor capacitó y preparó 70 discípulos, los cuales fueron enviados, como hemos leído, por el Señor de dos en dos. Igual eran siervos del Señor con las mismas facultades que el Señor le había conferido a los apóstoles. Los verdaderos siervos, es bueno que notemos esto, los verdaderos siervos son enviados por el Señor, dueño de la viña. Siempre ha sido así. Leemos en Génesis 6:14, cuando el ángel de Jehová le dijo a Gedeón, cuando le habló mientras sacudía el trigo en el lagar y quería enviarlo, le dijo: ve, ¿no te envío yo? Ahí está la clave de el éxito de los que son enviados por el Señor. Ninguna institución humana, ninguna organización terrenal
está autorizada a recolectar, a capacitar y mandar obreros a la obra de Dios. Si lo hace, son empleados de ellos. Responden a los reglamentos, a las normas y a las disposiciones de esa organización, no al Señor. Porque cuando el Señor va a llamar a alguien y va a enviar a alguien, lo capacita. A alguien que goza y es un privilegio para ese ser tener diario comunión, una íntima comunión con el Señor. Ahí el Señor lo capacita, lo prepara y lo llama a su servicio. ¿No te envío yo? Esas fueron las palabras que se lee que el Señor, el ángel de Jehová, le dijo a Gedeón. Ahora, en el versículo 3 leemos estas palabras en el versículo 3. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. El evangelista Mateo dice como ovejas. ¿Como corderos o como ovejas? En medio de lobos. Esto ponía en guardia a los enviados. Y en la obra el día de hoy de la misma manera. El Señor les mandaba a un terreno hostil. El comportamiento de los enviados, de los siervos del Señor, debía ser prudentes como serpientes. Usted sabe, la serpiente cuando oye un ruido, un caminar, se detiene. Se detiene y empieza a buscar, a direccionar su lengua de a cuál lado viene el ruido. Y no ataca, ahí está esperando. La serpiente no ataca si no es pisada o atacada. Y sencillos como paloma, no agresivos. No tenían que ser agresivos, ir a predicar y a atacar. Tenían que ser humildes de carácter, porque disfrutarían de la protección del pastor. Qué interesante es esto. Enviados como corderos en medio de lobos. No fueron enviados como carneros para ir a pelear con la cabeza, cabezazos, sino como corderos, bajo la protección del pastor. Y el pastor los protegió de todo mal, pues al final leemos en el versículo 17 que volvieron con gozo. Volvieron con gozo. Hermanos, triste es decirlo, pero a veces una de las cosas que se nota y se verifica es que los siervos de Dios están como carneros a los cabezazos, peleando entre sí. No, el Señor nos ha mandado como corderos en medio de lobos, que son instrumentos de Satanás. En segundo lugar, leemos en el versículo 1 estas palabras. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los envió como precursores, a donde él había de ir. El precursor va a preparar el terreno, a preparar el ambiente, va con la noticia de que están trabajando para alguien que viene tras ellos. Donde ellos entraban era señal que el rey mismo estaba por llegar. El Señor escogió el campo de acción y les mandó delante de sí. Claramente les dijo, allá no vayan, a esta otra ciudad no vayan, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Es que ellos anunciaban el reino, no predicaban el evangelio de la gracia como nosotros, predicaban el evangelio del reino. Eran precursores y esto debe calar fuertemente en cada siervo del Señor. Nosotros tenemos que
ir y anunciar que el Señor viene. Esto es importante destacarlo. Ahora, en el versículo 5, leemos: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Hemos visto, primero fueron enviados como corderos, luego como precursores. Ahora aquí dice como pacificadores. Como pacificadores. El creyente anuncia la paz. Dice en Romanos el capítulo 10, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué privilegio es para nosotros predicar la paz que el Señor hizo por medio de su muerte con Dios. La paz que da el Señor al que se arrepiente y confiesa sus pecados. La paz que el Señor da, como dijo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Qué bueno es anunciar a los redimidos que debemos disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por otro lado, debemos procurar estar en paz con todos. Dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Está en paz usted, hermano, con su vecino? ¿Está en paz con su familia? ¿Está en paz dentro de la comunidad? El entorno suyo, los vecinos, la comunidad, podrán decir, este hombre es pacificador, este hombre es pacífico, este hombre habla de la paz que el Señor da al corazón. O dirán, este es un pendenciero, este es un camorrero. ¿Qué dirán de nosotros? Leemos en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El creyente debe contribuir a la paz. Debemos apagar el fuego de la discordia y no aumentarle leña a ese fuego. Y para ello tenemos que tener un control total sobre nuestra lengua, sobre lo que hablamos. Contribuyamos, amados hermanos, a la paz y no fomentemos la discordia. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Es algo que imperativo seguir la paz con todos. Y entonces seremos dichosos hijos de Dios, como dice en Mateo 5, 9. Bienaventurados, inmensamente felices los pacificadores, porque ellos serán llamados, reconocidos como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a ser verdaderamente pacificadores, como el Señor quiere y como Él envió a los suyos. En el versículo 9 leemos, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Somos enviados como heraldos. Ellos fueron enviados como heraldos. Decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos 70 tenían un mensaje que anunciar. El reino estaba cerca. Nosotros no anunciamos la venida del rey, sino más bien del esposo que viene pronto por la iglesia. Eso es lo que nosotros anunciamos. Cuando nosotros partimos, celebramos la cena del Señor,
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Increíblemente, la reunión de adoración, la cena del Señor, enlaza 3 tiempos: el pasado, la muerte del Señor; el presente, la obligación nuestra de hacer memoria de Él; y el futuro, esa celebración es un anunciar de que Él pronto viene. El Señor pronto viene. Dice Santiago, el capítulo 5, versículo 8, tened paciencia, hermanos, y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y el saber eso, debemos entender lo que dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quiera el Señor que nosotros, sus siervos, seamos verdaderamente heraldos, que vamos delante anunciando que viene el esposo de la iglesia. Viene aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y pronto oiremos la trompeta de Dios y la voz de mando. Pero en el versículo 16 leemos estas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué rescatamos de esto? Que el Señor envió a los suyos como embajadores. El que a vosotros oye, a mí me oye. Los credenciales de estos 70 eran la sanidad de enfermos, sanar a los enfermos, la predicación del evangelio del reino. Pero nosotros también somos embajadores. Dice la palabra de Dios, así que es en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador tiene que presentar sus credenciales, una vida consagrada a Dios. Y el embajador no tiene un mensaje propio, tiene que hablar lo que le diga el gobierno que le envía. No puede hablar cualquier cosa. Y nosotros tenemos que hablar lo que nos diga el Señor en su palabra. Le fue dicho al profeta Jeremías: aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, no la adultere, no la cambie, no le ponga suavizante, no la adorne. Diga la palabra de Dios como es la palabra de Dios. Un día mandaron a buscar a un preso por decir la verdad, el profeta Micaías. Más de 400 profetas salameros, falderos, anunciaban al rey una victoria contundente sobre el enemigo, y se unieron 2 reyes para ir a la batalla, Acab y Josafat. Pero ¿qué pasó? Josafat desconfiaba de tanto, porque como dice el refrán, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. El rey Josafat desconfiaba, todo el mundo danzaba proclamando triunfo, nadie se oponía. No queda otro profeta, sí queda uno, dijo: lo tengo preso porque nunca me dice lo que yo quiero. Es que los siervos de Dios no tienen que decir lo que quieren los tiranos, lo que quieren los apóstatas, lo que quieren los echados a perder. Fue el encargado a la cárcel y le dice: todos han hablado bien al rey, ojalá que tú hables lo mismo. ¿Qué respondió Micaías? Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Así leemos en 1 Reyes 22:14. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Que Dios bendiga su palabra.
que seamos verdaderamente siervos del Señor. ¿No os envío yo como corderos, como precursores, como pacificadores, como heraldos y como embajadores? Cumplamos bien nuestra misión, honremos al Señor con la obediencia.